Todavía nacemos la venia a los que están en el poder, sin interponer que el Estado nos pertenece. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que nos vean. Somos Alexandra Suárez y mi persona, Julián Sánchez. Nuestra ponencia está titulada Banana, Sangre y Justicia, la vulneración de derechos humanos en Urabá, Antioquia. Para fines prácticos de la misma, la dividiremos en un total de 4 momentos. Un primer momento, donde veremos quién fue la United Fruit Company y quién es Chiquita Brands. Un segundo momento, donde veremos los hechos, la financiación a grupos paramilitares en Urabá, Antioquia. Un tercer momento, donde le haremos un seguimiento al caso, tanto nacional como internacionalmente, y hablaremos de las vulneraciones a los derechos humanos. Y por último, un cuarto y último momento, donde veremos las respectivas conclusiones. Con el permiso de todos ustedes, daremos inicio. El día de hoy, no solo les hablaremos de los bananos que tenemos en nuestras cocinas, les hablaremos de muerte, corrupción, crímenes de lesa humanidad y vulneración a los derechos humanos, y la búsqueda de una justicia que ya casi cumple un siglo, 95 años desde 1928 para ser exactos. Les hablaremos de una multinacional que al ojo público contó con programas educativos, programas alimenticios, pero que en nuestro territorio no solo explotó nuestras tierras, sino a nuestros campesinos. Y no solo eso, los ejecutó en colaboración con el Estado colombiano y el Ejército Nacional. No hablamos ni más ni menos que la masacre de las bananeras perpetrada por la United Fruit Company en Ciénaga Magdalena, donde se llegaron a confirmar las más de 1000 bajas. Esto según medios de la época, como la ya extinta prensa, según informes de la Comisión de la Verdad y según un oficio de la Embajada de Estados Unidos donde se llega a confirmar por una segunda vez. No solo hablamos de bajas, no solo hablamos de cifras, hablamos de madres, padres, hijos y hermanos que fueron brutalmente asesinados por quien se supone que debería velar por sus derechos, quien se supone que debería cobijarlos, tanto corpóreamente como jurídicamente. Tratándose de un crimen de lesa humanidad, se esperaría que el Estado colombiano garantice la no repetición de los actos. Esto quiere decir que esta empresa no entre al país por una segunda vez, y mucho menos que el Estado colombiano colabore con ella por una segunda vez reiteradamente. Pero como nosotros sabemos que el Estado colombiano es un excelentísimo garante de los derechos humanos, sabemos que no fue así. En 1990, la United Fruit Company cambia su nombre a Chiquita Brands. Consecuente a esto, en 1994 se firma el decreto con fuerza de ley 356, decreto que crea las cooperativas Convivir durante el gobierno de César Gaviria. Dichas cooperativas fueron la cortina perfecta para ocultar o hacer pasar por un estado falso de legitimidad el actuar delictivo paramilitar, lo que sería el inicio de una gran campaña de financiamientos a grupos armados. Ya que estamos hablando de Urabá, quiero que prestemos atención al siguiente mapa. Esta es Nueva Colonia, un municipio ubicado en la zona bananera de Urabá y que fue lugar de múltiples financiamientos ilegales, paraísos fiscales y que tuvo una gran presencia, tanto paramilitar como de la misma empresa Chiquita Brands. Las zonas delimitadas con verde son aquellas que eran aledañas a la zona. Aquellos predios que son de diferentes colores azules representan los predios los cuales fueron financiados y la intensidad de su azul representa la cantidad de veces que fue financiada, ya sea de 0 a 6 veces, de 6 a 11 veces, de 11 a 15 veces, y aquellos que son de un tono azul más oscuro representan paraísos fiscales, lugares en donde los empresarios de Chiquita Brands se reunían para enviar dinero al extranjero de forma ilegal. Todos los puntos rojos que vemos en el mapa representan la presencia paramilitar que existía en la zona, y aquellos predios los cuales están llenos de puntos negros representan aquellos predios de los cuales Chiquita Brands era dueño. Pero ¿cómo hace esta empresa para financiar tantos predios sin que el gobierno colombiano y el gobierno estadounidense se dieran cuenta? Pues les presentamos Security Payments, una presentación de 23 diapositivas en donde los empresarios de Chiquita Brands exponían a los demás sus ideas para mantener los pagos en los márgenes legales y reducir sus costos ante la FCPA, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos. Dicha presentación fue expuesta en 2013, pero en este mismo año Chiquita Brands iniciaría su descenso y su choque con la justicia. Y es así como abrimos este nuevo apartado. Seguimos en 2003. Chiquita Brands, al ver que sus intentos
de esconder estos pagos no estaban dando resultados, se acercó voluntariamente a la Corte de Justicia estadounidense a pedir consejo. Su empresa estaba siendo víctima, así como lo oyen, víctima de una extorsión por parte de un grupo terrorista en la zona donde tenían sus bananeras. Aunque ellos alegan que estos pagos fueron hechos con un fusil en la cabeza, el excomandante de las AUC, Salvatore Mancuso, declaró ante medios de comunicación como W Radio que ellos mismos habían sido quienes habían buscado la comunicación con Carlos Castaño y con su persona después de haber hecho una negociación con las FARC y el EPL en otra zona, acordando pagar 3 centavos de dólar por cada caja de banano exportada. Chiquita Abraham le entregó dineros a la autodefensa. No fue con un fusil en la cabeza. Ellos venían de entregarle recursos a la guerrilla cuando nos reunimos con ellos, el comandante Carlos Castaño, mi persona y otros comandantes, y de esa manera aportaban 3 centavos de dólar por caja de banano exportada. Y es así como también utilizaron un puerto en Zungo para hacer llegar más de 3.000 armas, 3.000 fusiles, los cuales fueron entregados a las AUC para que siguiera el conflicto interno en Colombia. Pero la Corte de Justicia estadounidense no les creyó. ¿Cómo es posible que una empresa de tan alto prestigio se deje extorsionar por casi 10 años? ¿Por qué no habían buscado las autoridades ni en Colombia ni en Estados Unidos? ¿O por qué no habían tenido que retirar sus plantaciones como lo tuvieron que hacer otras empresas? Es así como la Corte de Justicia estadounidense abre una investigación y se encuentran más de 100 pagos hechos a las AUC. Estos pagos son de alrededor de 1,7 millones de dólares, lo que quiere decir unos 6.900 millones de pesos colombianos y un poco más. Estos pagos fueron hechos hasta 2004, lo que quiere decir que aún durante la investigación de la Corte siguieron financiando a las AUC por un año más. Y es así como en 2007 Chiquita Abraham es declarada culpable del delito federal, financiamiento a un grupo terrorista extranjero, y es obligada a pagarle al gobierno 2,5 millones de dólares. Esto fue lo que pasó en Estados Unidos, pero ¿qué pasó en Colombia? Al conocer este veredicto, más de 7.000 familias en Colombia procedieron a hacer sus respectivas demandas. Al conocer a los culpables de los desplazamientos, torturas, extorsiones y asesinatos de sus familiares. En asociación con bufetes tanto nacionales como internacionales, como fue el caso del bufete estadounidense Ertings, se logró llevar estos casos a la justicia estadounidense, específicamente a la Corte del Sur de Florida en West Palm Beach. Ustedes se preguntarán, si estos casos ocurrieron en territorio nacional, ¿por qué es Estados Unidos el que los juzga? Bueno, tengamos en cuenta que no solamente fue porque las víctimas y asociados con el caso no consideraron pertinente a la justicia colombiana, teniendo en cuenta que todo esto ocurre en los años 2010 y 11, sino que también se dio la FCPA, la Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero, la cual le otorga la potestad a Estados Unidos de no solo investigar a las empresas suscritas en su territorio, sino de judicializarlas en base a su ordenamiento jurídico. Dicho esto, pasemos a la actualidad. El pasado 11 de junio, mediante el caso 08-019-16, se dio favorabilidad a 8 de las 7.000 familias, otorgándoles así una indemnización por más de 38.3 millones de dólares a las víctimas asociadas al caso. De igual manera, el pasado 15 de julio inició un nuevo proceso para indemnizar a 10 familias nuevas. Bueno, teniendo en cuenta esto, ¿cuál es el problema? El problema es que demoraron 14 años solo para indemnizar 8 familias. ¿Cuánto se demorará para indemnizar a las 10 familias actuales y a las familias restantes? Teniendo en cuenta que Chiquita Abraham cometió diferentes vulneraciones a los derechos humanos, como lo pueden ser crímenes de lesa humanidad, desplazamientos forzosos, asesinatos extrajudiciales, torturas, entre otras diferentes conductas punibles. Esto fue lo que pasó en Estados Unidos, pero ¿qué pasó en Colombia? Nosotros no encontrábamos información acerca del caso, y es por ello que enviamos un derecho de petición a la Fiscalía General de la Nación para preguntarle qué está haciendo el gobierno colombiano por estas 7.000 familias que fueron víctimas de esta empresa. Y es así como la Dirección Especializada contra Vulneraciones de Derechos Humanos nos respondió que se está adelantando el proceso por el punible concierto para delinquir del artículo 340 del Código Penal. Este caso está en etapa de juicio en virtud de resolución de acusación contra los directivos de Chiquita Abraham, de su socio bancario Banades y de su socio Banacol.
Este caso se está llevando a cabo en el Sexto Circuito Penal Especializado de Antioquia y está en etapa probatoria. La jueza ha declarado ante medios de comunicación como Canal 1 que no hará público este caso, ya que alega que la presa no tiene los estándares necesarios ni ella la seguridad necesaria para que este caso se haga público. Alega que los civiles no hacen parte del caso y que las personas, como lo son la prensa, lo que van a hacer es tergiversar la información, juzgar sin la imparcialidad que tendría un juez y manchar el buen nombre de los empresarios. Un caso tan importante para la sociedad en Colombia, siendo privatizadas a manos de la misma justicia colombiana. Este caso nos ha dejado con un gran sinsabor. ¿Cómo es posible que esta empresa, que causó tantos daños durante casi 10 años, aún no haya sido condenada por el gobierno colombiano? Es más, ¿cómo es posible que solo esté siendo condenada por el concierto para delinquir cuando en Estados Unidos se encontraron casi 14 conductas punibles diferentes, entre ellas crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y asesinatos? Conclusiones. Este caso no solo narra hechos jurídicos, hechos de corrupción y de violencia armada en el país, nos habla de memoria histórica, no solo desde la muerte con sucesos como la masacre de las bananeras, sino que a su vez de esperanza y lucha por los derechos humanos. El avance del caso es lento, pero está dando resultados a su tiempo. Y eso solo demuestra el cambio y la progresión de la realidad social colombiana, una sociedad que lucha para avanzar sin importar que pueda ser silenciada en el camino, sin importar factores como la ineficiencia estatal que permitió a esta multinacional entrar y mayugar a la sociedad colombiana por una segunda vez, ante avisos y señales que dan notificación de su verdadera naturaleza, tanto a nivel nacional como internacional, afectando la soberanía propia de demás países, como la vez que derrocaron al presidente guatemalteco Jacobo Arbenz, un 27 de junio de 1954, en un golpe de Estado organizado por la CIA con el patrocinio directo de la United Fruit Company. La CIA apoya a un opositor del gobierno de Arbenz. El coronel Carlos Castillo Armas dirige un ejército de liberación nacional entrenado por la CIA con las plantaciones de la United Fruit Company como base de retaguardia. En junio de 1954, bombardean la capital guatemalteca. O con crímenes en territorio nacional, como la propia masacre, o los sobornos a funcionarios de la DIAN para la obtención de una zona franca especial aduanera durante el periodo presidencial de Ernesto Samper, misma zona que se usaría para el desembarque de 3.500 fusiles Kalashnikov o AK-47 para la Sauce, desembarque que presuntamente fue facilitado por la embarcación Oterlú desde un puerto nicaragüense. Como estos crímenes, hay muchos, y de muchas más multinacionales en nuestro país, como lo puede ser la propia Big Fish Company o Drummond, ambas de igual manera con presuntos financiamientos a grupos armados y diversas violaciones a los derechos humanos. El Estado debe garantizar la protección y derechos de sus conciudadanos y proteger y salvaguardar la memoria histórica de la nación, evitando la tergiversación, manipulación o desmeritación de la misma por medio de la mitificación como la del famoso imaginario colectivo, y más en el contexto de nuestros representantes en las altas esferas políticas, como cierta congresista que parece estar un poco mal de sus cabales. De todos conservadores, usted exime a los liberales y nombra la masacre de las bananeras, es que es otro de los mitos históricos que traen siempre en la narrativa comunista, donde tienen unas cifras que ni siquiera hoy consigue usted esa mano de obra para que contrate como trabajadores bananeros. De hecho, Gabriel García Márquez crea el mito de los 3.000 trabajadores asesinados. No los consigue usted hoy ni recogidos de las poblaciones vecinas para que vayan y le trabajen. Eso no es cierto. Cosas como estas son entristecedoras, pero un motivante para seguir luchando por lo que de verdad importa. Y eso es una mejor Colombia. Esto fue Banana, Sangre y Justicia. Esperamos que este video haya sido de su agrado y no se vuelva parte del imaginario colectivo. Gracias por ver.